buenos días, buenos... No, cortamos, esta parte no cuenta, pero hay que poner solamente... Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de diálogo, nuestro espacio de tertulias llamado Mente y Meta, donde abordaremos diferentes temas relacionados y vinculados al mundo del deporte, al mundo de la psicología, al mundo de la actividad física y todo aquello que tanto Patrick y yo, Jorge, nos gusta, al mundo al cual nos dedicamos y seguramente que próximamente tendremos a más invitados. Bueno, en primer lugar, y dado que es la primera vez que nos ponemos en contacto con todos ustedes, nos toca presentarnos. Así que, bueno, te doy la bienvenida a Patrick. Patrick, adelante, abro este espacio para que tú, de forma personal, de forma más personalizada, justamente puedas presentarte antes de que yo cometa alguna, antes de que yo diga algo inadecuado. A ver, cuéntanos, Patrick, preséntate. Hola Jorge, ¿cómo estás? Primero, encantado de poder formar otro proyecto. Estos proyectos que ya siempre vamos pensando, analizando para incrementar un poco esto de la psicología del deporte, sobre todo acá en Perú, que a veces es un poco complicado, a veces es un poco difícil conocerlo, no mucha gente lo conoce. Eh, Así que encantado de seguir teniendo estos espacios, ¿no? Bueno, por mí, yo soy Patrick Hammer, soy psicólogo, vengo ya trabajando hace, bueno, unos casi 3 años ya en deporte. Me he formado, la formación siempre ha sido clave en la universidad, felizmente en la universidad que he estado, pues se han abierto muchas puertas, muchos espacios en donde se ha permitido mucho esto, ¿no? De darle importancia al deporte, de darle importancia a la psicología del deporte y se ha reconocido por todos lados, ¿no? Que la psicología del deporte ya está creciendo, ¿no? Está creciendo en los últimos tal vez, ¿cuántos? 5 años a partir de pandemia se ha comenzado a ver bastante este cambio de perspectiva y este cambio de paradigma también en relación a la psicología del deporte, ¿no? Con todos estos deportistas que a partir de la pandemia, de los Juegos Olímpicos, comenzaron a salir a hablar bastante de salud mental, que antes habían casos como Iniesta, ¿no? Que han hablado mucho de lo que es la salud mental, pero siempre un poco nunca se le dio tanto foco como se le da en la actualidad, ¿no? Como por ejemplo Simon Biles, que ahora, desde que habló, pues ha sido un boom y todo el mundo ya le está dando, ¿no? Esta importancia a lo que es la psicología del deporte, ¿no? Ujú. Sí, de hecho, lo que cuentas es real, ¿no? Porque, sobre todo aquí en Perú, recordemos que estamos ahora mismo grabando desde Lima bueno, parte de la perspectiva que nosotros vamos a dar es la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Aquí en Lima, en el Perú, sobre todo, y lamentablemente, ¿no? Tenemos una psicología mucho más centralizada en este caso. Y bueno, lo que cuentas, Patrick, es real. Con respecto a psicología del deporte, existe, a ver, es una carrera joven, es una especialidad joven comparada a la psicología clínica, a la psicología educativa, a la psicología, eh, bueno, Tradicional. a las tantas psicologías que tenemos, pero pese a todo, igual hay como, ha habido cierta resistencia, pero a pesar de esta juventud, digamos, de que recién en este último lustro, ¿no? Estos últimos 5 años, 6 años, que ha habido como mayor visibilidad. Hablabas del cambio de paradigma tan importante de, de que hoy ya no solamente esperamos resultados, ¿no? Sino también esperamos Bienestar. bienestar, exacto, ¿no? Esperamos bienestar, que de hecho creo que el psicólogo, bueno, yo soy más antiguo que tú, digamos, en este campo, en esta disciplina, y para nosotros siempre el objetivo principal, fundamental, fue el rendimiento, ¿no? El objetivo, optimizar el rendimiento del deportista, y siempre escapábamos, que me perdonen si soy un poco brusco diciendo esto, escapábamos de la parte personal. No es que, que escapáramos, hay psicólogos clínicos que ya se dedican a esto, y el psicólogo del deporte únicamente nos interesa el rendimiento. Ahora no, ahora justamente es al revés. Bienvenido sea participar, acompañar, abordar, hacer un abordaje más integral, más holístico, diríamos, de la persona para justamente trabajar eso, ¿no? La parte personal, la parte de emociones, la parte de sentimientos, la parte de equilibrio, ¿no? El equilibrio mental, el equilibrio del día a día del deportista.
el equilibrio en todas las áreas que conforman al deportista, ¿no? Porque el deportista al final tiene muchos roles, no solo es deportista, al final es muchas veces estudiante, hijo, hermano, amigo, compañero, tiene un montón de áreas en las que vive y tiene un montón de roles que cumple. Entonces, cada área, cada rol va a afectar de manera diferente al rendimiento y el rendimiento también va a afectar de manera diferente a todas estas áreas. Entonces, con este cambio de paradigma, hablando ya no solo de rendimiento, sino de bienestar, comienza ya a haber otro enfoque, ¿no? Tal vez en la intervención y en la Sí. evaluación también. Sí, claro, el enfoque cambia. De hecho, ahora año 2025, que es donde estamos, ¿no? En algún momento tal vez nosotros mismos nos vamos a escuchar y vamos a preguntarnos qué pasaba en aquel año 2025. Habíamos hablado del año 2020, Simone Biles salía en rueda de prensa después de los Juegos Olímpicos de Tokio, que de hecho fue en el 2021, pero eh, justamente, digamos, ahí se rompió o se abrió o hay un punto de inflexión. Andrés Iniesta en su libro justamente nos contaba aquello que había pasado en el 2010 cuando pasó lo del Mundial. Rafa Nadal también con algunos problemas por parte de sus padres, la separación de sus padres. Y bueno, y más deportistas que han ido, digamos, confesando, pues a día de hoy, año 2025, bueno, ya no, como hemos dicho, nuestra intervención ha cambiado, el punto de partida también cambia. Habías mencionado las dimensiones de la persona. De hecho, ahora se habla del deportista que estudia, ¿no? El deportista que estudia, abriendo camino al tema de la carrera dual. Antes era casi, no digo impensable, pero era mucho más difícil entender que un deportista tuviera tiempo para estudiar. También es verdad de que no depende solo del deportista ni del deporte, también dependía de las universidades, de los métodos académicos, también depende del país y otras cosas que ahora se están abordando como el proceso de retirada deportiva, el acompañamiento del deportista a esa nueva etapa. Es decir, hemos pasado ya de buscar solamente medallas para hacer ese acompañamiento del deportista incluso que se va a otro país y que necesita ese acompañamiento, que en un principio siempre hemos tratado, bueno, y obviamente por error, de que el deportista era un superhéroe. Al final el deportista era una persona que no podía equivocarse, un deportista que, claro, si te fichaban por tantos millones de dólares o de euros, estabas prácticamente condenado, por decirlo de alguna manera, condenado a no equivocarte, a ser perfecto. Y justamente nos olvidamos de que también es persona, nos olvidamos de que efectivamente necesitamos cubrir ese espacio o por lo menos atender ese espacio que podría convertirse en contraproducente incluso. Sí, claro. Y bueno, también hablando de un poco estas figuras deportivas, ¿no? Que ya el hecho no solo de significar un fichaje, por ejemplo, como decías, un rendimiento, sino también un modelo a seguir, ¿no? O Ujú. sea, sí, el deportista para el niño, el futbolista para el niño, para el joven, viene sí a ser un superhéroe en cierto punto, ¿no? Un rol, un modelo y no solo están, sobre todo en esta época, no solo están enfocados en que tienen que rendir, sino en que también tienen que ser un modelo para todos los que los ven, ¿no? Porque ahora el deporte es muy globalizado, ¿no? O sea, Ujú. hace unos días, la semana pasada, hablaba con un tío, ¿no? Y hablábamos cómo había cambiado un poco el tema del fútbol, ¿no? Me decía claro, cómo es que ahora los chicos, al menos más de nuestra generación, ¿no? Tienden a tener, no sé, ser hinchas del Barça, del Madrid, del Bayern de Múnich, del Inter de Milán, qué sé yo, ¿no? Y que antes, pues, era muy complicado, ¿no? Era muy complicado que alguien de 50 bueno, de ahorita, ¿no? Que tiene 50, 55 años, que ahorita te diga, sí, yo soy hincha del Barça, yo soy hincha del Madrid a muerte, ¿no? Porque antes no se Sí, podía sí. ver. O sea, ahora es tan globalizado, el deporte se ha globalizado tanto que todos estos deportistas ya no solo saben que los están viendo en España o que los están viendo en Europa, no, los están viendo en Asia, los están viendo China. en China, en Oceanía, en Latinoamérica, en todos lados, ¿no? Ujú. Entonces
tienen esta percepción también de que tienen que seguir ciertas normas de conducta, ¿no? Y lo vemos que en muchos momentos no es así también. O sea, hemos visto muchos ejemplos de muchos deportistas que en cancha a veces pues pierden los papeles. Y es parte también de la intervención que uno tiene que hacer ahí. Ujú. Sí, el trabajo de la persona, ¿no? Ya no solamente como persona en sí, sino lo que representa como tal, el hecho de ser deportista. Siempre había planteado yo la idea de que, bueno, no quiero decir que esto sea mío, pero siempre entendí de que había dos tipos de personas, por decirlo. El, el que juega fútbol versus el deportista. El futbolista es aquel que juega fútbol, pero no implica de que sea un buen deportista. Ujú, Y digo fútbol también puedo decir tenista, ¿no? O puedo decir voleibolista, puedo decir cualquier deporte, ¿no? Que no es que tenga algo en contra del fútbol, para nada. A mí el fútbol me encanta, pero creo que ahí también nos toca, digamos, tener ese rol laboral, ese rol o esa función, no sé si llamarla función social, frente a los deportistas, que es cómo trabajamos también la parte de valores, la imagen que represento, también trabajar en parte la identidad, que no depende únicamente del psicólogo, ¿no? O sea, no también depende de la institución que te está fichando, depende de la institución o de los que dirigen de alguna manera alguna institución. Y lo que has dicho es muy curioso porque Em, es verdad de que antes nuestros padres tal vez no, nuestros padres, nuestros abuelos, en tu caso serían tus abuelos, ¿no? No estaban tan al pendiente de lo que pasaba en el resto del mundo, no difícilmente consumían minutos frente a la tele, ¿no? Eran contados seguramente los partidos internacionales que se veían y ahora, bueno, el acceso a las redes, el acceso a internet, el hecho de tener programas grabados, partidos grabados, nos permite ver partidos que antes eran eran flashes, ¿no? Y únicamente nos llegaban los goles. Ahora, pues podemos, como tú has dicho, ¿no? Ser hinchas de otros equipos, ver prácticamente la vida de otros deportistas, y eso es lo que también, de alguna manera, puede generar un impacto negativo, porque, bueno, el fútbol o el deporte, perdón, es muy bonito, pero también tiene una consecuencia que puede ser contraproducente, ¿no? En las personas, y es el hecho de tratar digamos, a los deportistas a este mundo deportivo como una industria, que de hecho hay una parte industria, una parte de, perdón que lo diga así también, pero es la parte de la cosificación deportiva, donde el jugador, el deportista, el atleta, el tenista se convierte en una marca y tiene que en algún momento mostrar algo que a lo mejor no quiere hacer. El hecho de tener que firmar autógrafos, el hecho de perder incluso su privacidad como un artista, prácticamente. Y hay deportistas que por negarse a firmar o a ser grabados, porque simplemente ese día pues, no le apeteció, ese día no quiso hacerlo, ya prácticamente lo condenamos a ser antipático, es una persona poco humilde, el sobrado de turno y es, claro, oye, perdón, pero estamos trabajando con personas, ¿no? Bueno, Patrick, estamos hablando mucho de a qué nos dedicaríamos, a qué nos dedicamos, pero sí me gustaría hacer un poquito de énfasis, cómo es que surge todo esto de la psicología, cómo surge esto del deporte, porque entiendo si no estuviéramos hablando de nosotros y nos cruzamos con alguien vinculado al deporte, entiendo que hay una influencia previa. Entiendo de que esto del deporte no nace, bueno, en algunos casos tal vez sí, pero generalmente hay algo que te influye. Si fuéramos al inicio de cuando éramos pequeños, ¿qué te influyó a ti? Por ejemplo, ¿cuáles fueron los primeros contactos que tuviste con el deporte? ¿Qué es lo qué fue lo primero que te llamó la atención? O sea, remontándonos, como digo, a los orígenes del deporte, los orígenes tal vez de la psicología, ¿no? ¿Quién sabe? A ver, cuéntanos un poquito sobre eso. claro, siempre es imposible hablar de psicología del deporte, de la pasión o el entendimiento de la psicología del deporte sin tener un acercamiento al mismo deporte, ¿no? O sea, la persona que hace psicología del deporte le tiene que gustar el deporte, no puede ser un psicólogo del deporte que no le guste el deporte, no hay forma. Entonces, bueno, tú lo sabes muy bien, Jorge, yo siempre cuento esta historia y siempre que me preguntan de dónde sale esto, yo siempre voy a contar lo mismo, y es que yo nací prácticamente con deporte.
O sea, mi primer contacto, pues, ya, digámosle consciente, es a los probablemente 3 años que veo a mi mamá salir de viaje con una raquetita en la mano, una raquetita de ping-pong, como le decimos nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque mi mamá ha sido 2 veces olímpica en tenis de mesa. Ella estuvo en Barcelona en 92, en Atlanta en 96, y entonces el deporte ha sido parte de mi vida desde pequeño. Desde que tengo conciencia, desde que tengo uso de razón, el deporte ha sido parte de mi vida. Yo he estado siempre pendiente del deporte, siempre he tenido una imagen en el deporte y siempre he sabido lo que es el deporte. Entonces, esta primera influencia, esta primera persona, que es mi madre, ¿no? Que está ahí, que está presente y que me ha enseñado todo lo que es el deporte, ¿no? Que ha sido mi primera imagen y desde ahí, desde ese momento, pues ha sido una imagen para mí y un modelo a seguir de todas maneras. Entonces, y claro, mucha gente, yo creo que en otros países como, no sé, tal vez Estados Unidos o en el mismo, en el continente europeo, tal vez es muy sencillo o es mucho más fácil que un chico te diga, oye, mi mamá ha sido olímpica, mi papá ha sido olímpico, mi papá ha ido a las Olimpiadas, porque, bueno, es que hay un montón, o sea, pero aquí en Perú, sobre todo en esa época, las delegaciones eran muy pequeñas. Entonces, tener a mi edad una persona que yo puedo decir, oye, mi mamá ha ido a 2 Juegos Olímpicos, es algo diferente y es algo que yo siempre cuento. Desde acá ha sido como ese primer acercamiento al deporte, ¿no? Desde chiquito. No sé, Jorge, tú cómo lo ves, ¿no? Desde pequeño, Ujú. cómo has tenido ese acercamiento también al deporte. Mira, mi caso es diferente al tuyo, obviamente. Mis padres no, yo no tengo recuerdos. Si en algún momento escuchan a mis padres esto, yo no tengo recuerdos de mis padres haciendo deporte. Pero, por ejemplo, mi padre fue militar. Entonces, de alguna manera, ya cuando yo ya tenía, ya era incluso hasta mayor de edad, podría decir, y ya veía a mi padre haciendo ejercicios. Es más, mi padre hacía más ejercicios que yo. Eso sí es verdad. Mi padre sí eh, hacía incluso calentamiento, estiramiento, rutinas que yo me ha costado tanto incorporar, pero mi padre los tenía clarísimos. O sea, esos ejercicios los tenía clarísimos. Ahora, de pequeño, yo no recuerdo o no podría decir cuál es mi influencia. Lo que tengo claro es que tengo fotos. Tengo fotos mías vestido de futbolista y de portero, de arquero de fútbol. Y siempre con una pelota, de verdad, siempre he estado con una pelota de baloncesto, con los vecinos de mi barrio, pues yo nací en Piura. Después, como te digo, en el colegio me vestían como portero, no sé si era por un disfraz, pero siempre tenía una pelota de fútbol y siempre me ha encantado el fútbol. De hecho, yo de pequeño siempre creí que me iba a dedicar al periodismo deportivo. Y de alguna manera creía eso porque en mi mente yo me inventaba partidos de fútbol. Siempre creí que me iba a dedicar, como digo, a narrar partidos y en mi cabeza me inventaba partidos, los iba narrando y yo era el loquito de turno que solito me iba inventando esos partidos. Obviamente mis partidos, mis jugadores imaginarios metían gol, yo celebraba los goles y yo en algún momento imaginé y pensé que me iba a dedicar a eso. Tanto así que cuando llego a la universidad, que de hecho, mm, no sé si puedo decir, lo mío fue vocación, no lo sé, pero fue un poquito, a ver, dedicarme a la psicología, incluso hasta si yo me remonto a 20 años atrás, digo, yo no imaginé dedicarme a la psicología. Lo que tenía claro es que sí me hubiera gustado dedicarme al deporte. Entonces, claro, desde otro rubro, que es el periodismo, pero Jorge siempre pensó en fútbol, de verdad. Ya poco a poco, cuando ya fui creciendo, ya fui entendiendo un poquito más. Luego, claro, el niño pequeño dejó el Perú. Yo viví en España después. Ya no solamente era fútbol mi contexto, ya había baloncesto, había tenis, había badminton, había en rugby, había gimnasia, había muchos más deportes, ¿no? Y también el hecho de haber estado en la, en la secundaria allí en España me permitió conocer otros deportes. Incluso recuerdo haber jugado en el colegio con mis compañeros algún partido de handball en campeonatos entre colegios. O sea, y diciendo, oye, ¿es handball? ¿El balonmano? Yo nunca en mi vida había imaginado eso. Pero como a diferencia de ti, por ejemplo, de tener esa influencia paterna, materna, no, pero como te digo, siempre estuve.
muy vinculado al mundo del deporte. Y hay una anécdota también, Patrick, que siempre la recordaré, que en la biblioteca de la universidad, estudié en Barcelona, y había una biblioteca donde todas las mañanas actualizaban los periódicos, los diarios deportivos. Bueno, había de todo, ¿no? Estaban los diarios de los españoles, ¿no? La Vanguardia, El País, el periódico, y después estaba el Marca, el Mundo Deportivo, el Sport. Y Jorge llegaba a la biblioteca y lo primero que hacía era leer el Mundo Deportivo, el Marca y el Sport. Y mis compañeros me decían, oye, ¿tú a qué vienes a la biblioteca? Digo, yo vengo a leer el diario. Tanto así que mi facultad era psicología recuerdo muy bien, ¿no? Facultad de psicología, de la educación, de las ciencias y el deporte. Y claro, a mí me decían, Jorge, pero ¿tú de verdad quieres hacer psicología? ¿Por qué no te has ido a ciencias del deporte? Entonces, claro, digamos que siempre, sí o sí, más allá de las influencias, quedó muy marcado de que lo mío era el deporte. Así que es un poquito, como digo, influencias como tal de pequeño no, pero no sé en qué momento no sé si llamarle ese gen deportivo, esa vinculación hacia el deporte, dio sus frutos, ¿no? Y no me arrepiento para nada, o sea, lo volvería a hacer, ¿no? Claro, y seguro también no sé si habrá sido tu caso también, ¿no? Pero siempre los papás buscan que, o bueno, la mayoría, ¿no? Buscan que sus hijos hagan deporte, ¿no? O sea, siempre se trata de meterlos en academias, en los talleres de verano, donde pueden hacer natación, tenis, ¿no? Y en ese caso, al Ujú. menos yo he hecho un montón de deportes, chiquito, bueno, también hice fútbol, no servía mucho para el fútbol, en verdad, era bastante descoordinado con los Mm. pies. De hecho, me ponían de defensa y en el cole me decían el tanque humano, porque era bien gordito. Pero de ahí he hecho natación, he hecho bueno, un tenis de mesa, bueno, al menos Ujú, mi papá nunca me obligó a hacerlo. Jugábamos así bueno, de hobby, ¿no? Jugábamos ping-pong, en verdad, jugábamos ujú. ping-pong, que hasta ahora, bueno, me gusta, ¿no? Ese Es matiz es divertido. importante, ¿eh? Porque los que nos divertimos con una raqueta y una mesa es ping-pong. Ya los Ujú, que lo hacen más pro, ya eso es tenis de mesa, mesa, ¿no? Ahí cuidado claro. con las ofensas, que no se ofenda a nadie. Yo también considero, el otro día también me preguntaron algo así, oye Jorge, ¿tú juegas tenis de mesa? Y digo, no, no, yo no juego tenis de mesa. Ah, ¿no sabes? Digo, no, no, yo juego ping-pong, que no es lo mismo. ¿No? Un poco Claro, para establecer exacto. ese matiz, ¿no? Que es un poquito, a ver, sí, es tenis de mesa, ¿no? Pero obviamente con respeto a los que saben, con respeto a los que juegan de verdad, ¿no? Pero bueno, sí, sí, ya veo que... pero eso es importante también, Patrick, que de alguna manera también tu mamá, a pesar de... Yo creo que en algún momento, yo creo que todos los papás lo tienen claro, ojalá que mi hijo me siga los pasos, tampoco te lo impusieran, ¿no? Claro. Y yo creo que también fue positivo, ¿no? De hecho, yo cambié la mesa por la cancha, ¿no? Porque yo al final jugué 10 años de mi vida tenis de campo. Ujú. De hecho, ya después de jugar fútbol, pasé por natación, pasé por básquet. Bueno, el colegio, ¿no? Más que nada el básquet y el fútbol ha sido en el colegio, por los talleres, ¿no? A veces, en mi caso, bueno, de core, que yo soy de colegio religioso, que jugábamos, ¿no? Pero de ahí, yo empecé a los 7 a jugar tenis y terminé de jugar y dejé de jugar a los 16 por una lesión. Entonces, nunca fue una imposición el tenis de mesa, ¿no? Yo creo que me hubiera encantado que me lo hubieran impuesto, porque creo que hubiera tenido mejores oportunidades en el tenis de mesa. Creo que lo hubiera tenido más fácil que en el tenis de campo, ¿no? Hubiese tenido entrenador gratis, probablemente mesas gratis, podría haber tenido bueno, Patrocinio, ¿no? un Patrocinio, patrocinio, un ¿no? montón de cosas que en el tenis tal vez no tuve, ¿no? Que si bien es cierto, son deportes de raqueta, son Ujú. muy No, diferentes. claro, En el tenis de mesa prácticamente no tienes tiempo para pensar. sí. Al menos en el tenis tienes algún que otro momento en el que puedes pensar. Ujú. Claro, de hecho, Depende del ritmo del juego. desde lo físico cambia todo, ¿no? Por las horas de Así. juego que tienes que estar en el tenis, Ujú. quizás, bueno, también el tema de la inversión. Y cuando decías, hubieras tenido muchas cosas gratis, creo que también podríamos considerar de el hecho de ser el hijo de, eh, Claro, aunque inevitablemente ayuda. claro. Inevitablemente ayuda, ¿no? Tener esa conexión, ese enchufe, esos contactos que a veces, bueno, oye, los hijos no tienen que ser igual que los padres, o son mejores o a lo mejor simplemente no llegan al mismo nivel, ¿no? Ujú. Pero,
Pero bueno, sí, sí es curioso, ¿no? De que al final, o sea, lo positivo es que hiciste deporte. Lo Ujú, curioso, que al final no se te impusiera hacer precisamente, bueno, lo que uno hubiera esperado, ¿no? ujú, Bueno, yo he adelantado un poquito, yo me he adelantado un poquito para decir cómo es que llego a la psicología o a la psicología del deporte. No lo he aclarado mucho, pero yo ya más o menos ya asomó la patita. Pero en tu caso, Patrick, hablamos de vocación, hablamos de bueno, imposición no creo, ¿no? Porque ya estamos mayores como para que algo se nos imponga, pero ¿cómo dirías que llega la psicología del deporte a tus manos, a tus pies? ¿Te la encuentras, lo descubres? ¿Cómo, cómo dirías que fue este camino hacia la psicología del deporte? Bueno, partiendo desde el punto de la psicología como tal, yo la verdad es que mi etapa escolar, que es normalmente donde tú buscas esa vocación, o donde encuentras esa vocación, o donde está socialmente establecido que en esa época tú tienes que saber qué estudiar, Ujú, yo nunca tuve psicología como una opción. Nunca lo había pensado. De hecho, toda mi etapa escolar, desde que tenía 13 años, yo quería estudiar arquitectura. Toda la vida. Toda mi etapa escolar yo era arquitectura, arquitectura, arquitectura. De hecho, entré a arquitectura, tuve un ciclo de verano en arquitectura, me gustó, fue interesante, pero cuando llegué allá al ciclo regular pasó ujú. una semana y media, así no voy a, no, o sea, no voy a mentir con que estuve, no, que estuve 2 ciclos, que estuve un año, no, una semana y media de arquitectura. Me acuerdo clarito porque empezábamos en marzo y literalmente eran 10 días hasta Semana Santa. Yo el primer día de arquitectura dije, ya quiero que sea Semana Santa. Yo me di cuenta en esa semana y media que definitivamente arquitectura no era lo mío, no era lo Ujú, que yo estaba esperando, no era lo que yo pensaba que era arquitectura. Sobre ujú, todo cuando, por ejemplo, yo soy una persona que matemática para mí pues no ha sido la mejor eh, el mejor curso de la historia. O sea, nunca he tenido esa facilidad para los números. Y cuando llego a mi primera clase de matemática y el profesor me dice, sí, que yo estoy acá para tomarles examen y no para enseñarles, pues te quedas un poco asustado, ¿no? ujú. Entonces, después de ahí, teniendo las clases ya de dibujo, de taller uno que es la clase donde tienes que hacer maquetas, ya como que te vas dando cuenta que no va, no iba. Y bueno, me salí de la carrera, llegó Semana Santa, jamás volví a esa universidad. Y bueno, tuve que hacer un proceso de orientación vocacional y también de introspección para saber qué realmente era lo que quería estudiar, ¿no? Y de ahí, bueno, antes de decidir por psicología, Ujú, tuve sesiones con una psicóloga, tuve como unas 4 sesiones con una psicóloga donde pudimos hablar un poco sobre qué es lo que quería, ¿no? ujú. En la primera sesión me dejó tareas de, bueno, obviamente investigar qué era qué carreras quería y bueno, en esa sesión me preguntaba, ¿no? ¿Y tú, qué te gustaba hacer en el cole? Y yo, bueno, en el cole, mira, la verdad es que yo iba a hacer vida social al cole, ¿no? Era un poco más así de no estudiar, por así decirlo, en el cole. Es que si bien me sacaba algunas buenas notas, ¿no? Ibas a Tenía un hacer 17 amigos, promedio por ibas a hacer ahí. amigos. Mi mamá siempre me decía, tú vas al cole a hacer vida social. Entonces, cuando me pregunta, yo le digo, bueno, bueno, estoy en colegio religioso, me gustaba ir a retiros, ser asesor de grupo, me Ujú. gustaba ser catequista, liderar grupos, escuchar a la gente, y más, y más, y más. Y me miraba y me decía, ¿y nunca pensaste en psicología? Y yo dije, no. Y era como, te da como un golpe de realidad en donde tú dices, estuve tan metido en una idea de que no le di vueltas a otras. Entonces, de ese momento, yo comencé a investigar de psicología. De hecho, también había tenido nutrición como una Una opción, pero opción. Ujú, metí más en psicología y estaba investigando un poco. Vi las diferentes mallas, vi la malla de mi carrera y ahí veo un curso. Veo abajo y digo, un curso electivo que dice Psicología del Deporte. Entonces ahí hago clic, ahí hago un match y digo, ¿esto existe?
¿esto realmente existe? Y comencé a investigar un montón y comencé a ver y comencé a ver cómo, obviamente en España era un boom, era diferente como era en Europa. Y desde ese momento yo hasta ya sabía qué maestría iba a estudiar. O sea, ya sabía, antes de ingresar a la universidad, ya sabía qué maestría Ahí iba a te hacer. hiciste del Barça, ¿no? Ah, no, lo del Barça es otra historia, ¿no? Ok. Que yo tengo, que en algún momento contaré que seguro, bueno, que seguro por acá va a salir el tema, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a ir yendo a ese tema también. Este, pero en ese lado es como, eso es lo más consciente, ¿no? Eso es lo más consciente que yo tengo, ¿no? Que hice ese match. Ahora, justamente vamos a hablar de eso. Sí, yo soy seguidor del Barça, soy hincha del Barça desde, bueno, desde hace mucho tiempo. Me encanta el Barça, veo todos los partidos, me gusta. Y bueno, mi papá tenía unas pantuflas, ¿no? Del Barça y me hablaba de Ronaldinho, me hablaba de Messi, de la pulga atómica, me decía. Y bueno, mi primer jugador del Barça que vi fue Ronaldinho, seguro. Pero hay una anécdota un poco, no vamos a decirle, wow, reveladora, porque no, porque en esa época era muy chico, pero me acuerdo que estaba viendo no un partido, creo que estaba viendo como un resumen de ESPN, creo, de chico, tendría nueve años, y justamente sale la noticia de Robert Enke, del arquero del Barça El portero, que, sí. el portero del Barça que se suicidó. Entonces, cuando tú tienes 9 años y escuchas suicidio, no entiendes qué es. O sea, no lo entiendes. O sea, no entiendes qué es eso, no entiendes cómo una persona puede, bueno, quitarse la vida en ese momento y qué es lo que lleva a esa persona, ¿no? Entonces, es en esa época, en ese momento, no lo entiendo, pero ahora lo entiendo bastante bien. No solo por la formación que he tenido, sino porque se entiende un poco la presión que tiene un deportista. Y creo que en ese momento también es ahora me doy cuenta que es una forma de acercarte a esa la psicología del deporte también. Es una forma de acercarte y es una forma de también tener en cuenta que los deportistas también tienen una psique, que no son robots, que no son personas que simplemente están para cumplir un trabajo, ¿no? No, y aparte no te lo esperas, ¿no? No, tú esperas que tal vez se lesione, te esperas que, no sé, que haya ido de fiesta, pero no esperas una noticia tan trágica. Eso Ujú. también para un niño, pues, que está esperando celebrar un gol, está esperando otras cosas, claro, ese tipo de noticias, pues definitivamente impacta, ¿no? Tal vez eso, Claro, ahí es donde, cuando tú has dicho, no es revelador, pero quién sabe si ahí donde, entre otras cosas, empiezas a entender de lo importante que podría ser la psicología dentro de este tipo de deportistas desde el punto de vista de prevención, ¿no? Y claro, aquí ya es muy fácil especular, es muy fácil ser ventajista, decir, bueno, claro, me sirvió, ¿no? Bueno, en ese momento claro, uno no es como te consciente, digo, ¿no? no voy a decir que no es nada revelador, sino que tal vez, a mí no me gusta hablar mucho del inconsciente porque no soy mucho de eso, pero tal vez, no sé, que se dio una influencia inconsciente que se me Ujú, metió, que se me metió ahí, estuvo reprimido, qué sé yo, no me ujú. gusta hablar de eso, pero es una forma de cómo uno tal vez se da cuenta Me ahora enlazaste. que Ujú, siempre tuvo ese acercamiento, siempre tuvo que en algún momento de chiquito lo vio, lo vivió, desde muy lejos, pero lo vio, estuvo presente, ¿no? Un equipo en el que que tú seguías y después te enteras que un ex portero del Barça se había suicidado por eso, es un poco complicado, ujú, ¿no? Y a veces queda esa historia, esa impresión en la mente también. ujú. Bueno, empezaste con arquitectura, ya no quisiste saber nada, por ahí nutrición. ¿Me recuerdas un poco a mí? Bueno, yo no empecé otra carrera. Yo en realidad, mientras ellos explicando eso, digo, a ver, ¿cómo empezaría yo? ¿Cómo les explico a los demás que me hice psicólogo? Recuerdo que yo recuerdo cómo elegí psicología. O sea, el último paso para elegir psicología. Lo que no recuerdo es que desde cuándo me surgió la idea de querer ser biólogo. Porque el Jorge pequeño, aparte de, bueno, hubo un Jorge que ya expliqué que quería ser periodista deportivo. Pero ni siquiera deportivo, periodista de fútbol. Quería narrar fútbol, irme a los mundiales, irme a los estadios. Pero después hay otro Jorge que quería dedicarse al laboratorio.
El Jorge que quería hacer experimentos, de hecho me hubiera encantado también, esa es otra parte de mí, hay muchas cosas que me gustan, aparte del deporte, me gusta la música, me gusta la tecnología, y hay una parte que me gusta y que pensó, y esa parte me llevó también incluso a estudiar el bachillerato, porque bueno, a diferencia de Perú, en España nosotros terminando la secundaria hacemos un bachillerato que es el camino, digamos, más rápido para llegar a la universidad. Hay tres caminos, bueno, voy a explicar el que yo elegí, que fue terminar la secundaria, hacer un bachillerato que era de acuerdo a lo que tú querías estudiar luego. Si yo quería estudiar medicina, me tenía que dedicar al científico salud, por ejemplo. Si yo quería hacer arquitectura, tenía que hacer el bachillerato tecnológico. Si yo hubiera querido desde el primer momento hacer psicología, tal vez me hubiera ido al social o al humanista, ¿no? Porque hay diferentes, ¿no? Y Jorge quería ser biólogo, de repente fue a una charla y se le ocurrió ser biotecnólogo y también bioquímico. Cuando descubrí la química, la biología, dije, esto no es para mí. ¿Pero por qué? Porque a mí me gustaba la biología, la que yo veía en la tele, la que yo me imaginaba, pero no me veía haciendo biología orgánica, fórmulas, todo esto, digo, esto a mí no me gusta. Entonces, la psicología llega a mí en el momento que, y me ha recordado mucho porque, bueno, en el colegio me mandaron a un salón, bueno, no me mandaron, yo fui a un salón a hacer tiempo, a hacer hora. Y en ese salón resulta de que era el salón de los castigados. Y a mí me llegan, o sea, el profe castiga a cuatro alumnos que eran más pequeños que yo estaba ya en segundo de bachillerato, o sea, en segundo de bachillerato estoy hablando de ya tener 17, 18 años, porque nosotros terminamos la secundaria con 16, 17, 18 o 19 años, termina el bachillerato, yo tenía entre 17 y 18, y llegan cuatro niños de primero, segundo de la secundaria, y me dicen, y empezamos a hablar, y de repente me van contando su historia, y yo les pregunto, oye, ¿por qué están aquí? Y me dicen, no, es que nos hemos portado mal, porque hemos hecho esto y lo otro. Y digo, ¿y por qué no escriben algo? ¿Por qué no? O sea, empezamos a hablar y resulta que me empiezan a hacer caso. Y yo digo, ¿por qué me hacen caso a mí, no al profe? Y les mando a hacer una tarea que yo recuerdo muy bien que fue, estos chicos me dijeron, el profe les había mandado una tarea, pero ellos no querían hacerla. Y les pregunto, ¿qué tarea es? Nos han pedido que escribamos cómo quisiéramos cambiar el mundo. Y digo, pero por qué no escriben? Y uno de ellos me dijo, porque por más que escriba, esto no va a ocurrir. Y le dije, imagínate que sí va a ocurrir. Imagínate que tú tienes el poder para que ocurra. Y me dijo, bueno, está bien, porque tú me lo dices, lo voy a hacer. Y se pusieron a escribir. En ese momento yo dije, ¿qué he hecho para que al profe no lo quieran y a mí sí? Nunca supe qué escribieron, pero sé que escribían. En ese momento yo dije, oye, esto no se me da mal, ¿eh? Estos chicos gamberros, los gamberros son traducido, es como los palomillas, los niños rebeldes de turno, Ujú. me hicieron caso y dije, wow, eso significa de que tengo algún, perdónenme lo que digo, voy a decir, ¿no? ¿Tendrá algún poder? Oye, pues no se me da mal. Y ahí es donde dije, oye, la psicología es para mí. Y cuando yo pensaba en psicología, automáticamente me vino a la mente criminología. Yo digo, pero ¿por qué Jorge pensó en biología, bioquímica, biotecnología, criminología, hasta pedagogía? Y no voy a negar que también se me vino a la mente ser profesor de ciencias del deporte o profesor de educación física. Sí lo pensé. De hecho, lo puse en mis opciones para postular a la universidad, pero bueno, pedían mucha nota y como yo me lo planteé muy tarde, entonces ya, bueno, efectivamente era muy tarde. Entonces, ahí nace la psicología, entro a la universidad y también es verdad de que nunca hice el intento con periodismo, comunicación, como primera opción, porque pensé que yo no valía para eso. O me lo hicieron creer, no lo sé. Pero luego estudié comunicación, pero cuando terminé psicología, que ese es otro capítulo. Pero ya entro a la universidad y en realidad, Patrick, yo, a diferencia de ti, en mi facultad nunca había, a pesar de ser Barcelona, a pesar de ser España, nunca vi la asignatura psicología del deporte. Yo más bien, para pasar de segundo de carrera a tercero, nos pedían una tesis, una tesina. Un proyecto de tesis, más o menos, como se trabaja aquí en Perú, donde vas explicando un tema, buscas bibliografía y luego lo expones. Y yo decía, a ver, a mí me gusta el deporte, a mí me gusta la psicología, pero Jorge en ese momento, bueno, era un poquito más relajado
Y nunca busqué en Google porque no se me ocurrió, no sé si Google ya estaba en su auge en ese momento, estoy hablando del año 2005, 2006. Nunca se me ocurrió poner psicología del deporte, sino yo decía, ¿en qué podría servir la psicología con deportistas? Y se me ocurrió, digo, ¿quiénes deportistas tienen problemas? Y pensé en las personas con discapacidad. Y es ahí donde empiezo a trabajar la psicología para personas con discapacidad que hacen deporte, pensando que las personas con discapacidad eran las que más problemas tenían. Entonces, el Jorge ingenuo de aquella época empieza inconscientemente a dedicarse a la psicología del deporte para personas con discapacidad. Y presento mi trabajo, el deporte como elemento integrador de las personas con discapacidad física que hacen deporte. Y digo, oye, pues no está mal. Y empiezo a averiguar, averiguar, averiguar y ¡boom! Aparece psicología del deporte. En un libro de psicología del deporte. Y dije, esto es lo mío. Mira, mi carrera duraba 4 años. Yo en segundo de carrera yo quería terminar para dedicarme solo al deporte. No lo digo por sentirme orgulloso. Lo digo porque el estar tan pendiente de terminar el año, de terminar mi carrera solo para hacer psicología del deporte, hizo que me descuidara un poquito de psicodiagnóstico, psicología de la personalidad, psicologías que yo decía, esto no lo voy a necesitar. Y era, que se termine ya, que se termine ya, ya quiero empezar. Y ahí es donde ya empecé a ver si me iba a ir a Madrid a estudiar, porque el Comité Olímpico Español ofrecía un máster en Barcelona, e incluso hasta miraba fuera de España. Y bueno, al final me terminé quedando en Barcelona, ¿no? Porque, bueno, al final terminas cerca de donde estás, ¿no? ¿Para qué me voy a ir si aquí lo tengo? Pero así fue un poquito como encuentro la psicología del deporte. Terminé la carrera de psicología y a partir de segunda carrera, o sea, todo el tercer año y cuarto año, que aquí vendría a ser el quinto y sexto ciclo, séptimo y octavo ciclo, me dediqué prácticamente, incluso mis prácticas, todos mis trabajos que eran libres eran sobre deporte. Trabajos sobre Guardiola en esa época. Trabajos sobre futbolistas, personalidades deportistas. Hablaba de resiliencia en deportistas. O sea, todo, todo, todo era deporte. O sea, ya ahí ya era como, por favor, que se acabe la carrera, que quiero hacer psicología del deporte hasta que lo hice, ¿no? Ahí me dediqué a psicología del deporte y ya lo que viene a continuación, pues, bueno, otro día podemos explicar qué pasó después, ¿no? Así que eso es Y un es bien, poquito lo que me pasó a mí. y es bien curioso cuando uno estudia algo que realmente quiere estudiar, ¿no? Es bien curioso porque sí, o sea, hay mucha gente que de por sí siempre ha sido aplicada, ¿no? Pero al menos en mi caso, yo en el colegio no era la persona más aplicada, no era la persona más entusiasta del colegio. Como decía mi mamá, tú ibas a hacer vida social, pero una vez entras a la universidad es un poco diferente, ¿no? Cambia un poco la forma en cómo ves el mundo académico, en cierta forma, ¿no? Y desde ahí, desde que yo pisé el día uno en mi universidad, no digo en arquitectura, ¿no? Sino cuando empecé a estudiar psicología, desde el día uno yo enfocado en mis notas, enfocado en estudiar, porque es algo que me gustaba y es Ujú, algo que me encantaba y que me encanta hasta el día de hoy. ujú, Entonces, siempre preocupado por tener 18, 19, 20, para tener promedios, para poder elegir horarios. Y es bien curioso porque al final uno se da cuenta que, oye, ¿por qué no en los colegios también las currículas las cambian un poco en el interés, ¿no? del estudiante y que se pongan a pensar en ese aspecto también, ¿no? En muchos colegios, sí, hay muchos colegios que ahora son diferentes, que tienen otro enfoque, pero en los colegios más tradicionales es matemática y comunicación, inglés, historia y educación física 2 horas a la semana. Entonces, claro, en esas 2 horas a la semana, la mayoría de chicos que les gusta el deporte son las horas más gloriosas de la, sí, del colegio, ¿no? sí, sí, sí. Y claro, para los que nos gusta el deporte, para los que queremos hacer psicología del deporte, o sea, estar ahí 2 horas era glorioso, ¿no? Era la gloria. Entonces, a la hora de que tú entras a la universidad, en mi caso también, los cursos de psicología del deporte era una gozada. O sea, yo gozaba totalmente estar en los cursos de psicología del deporte, eh, tanto contigo, ¿no? Como docente, como con Cristian, el mismo Ariel, ¿no? Bueno, que han sido ciertos profesores que me han nutrido de bastante información, ¿no? Y a la hora de Ujú, hacer mis prácticas también con los otros compañeros que también ha sido, bueno, un gran input en ese sentido, ¿no? ujú. De grande.
de enseñanza y cómo es que realmente cuando uno quiere hacer algo, cuando le gusta algo, se pone 100% esa meta, 100% ese objetivo y 100% esa dedicación para lograrlo. Ujú. Sí, vale decir que, bueno, además de psicólogo, me dediqué a la docencia. Era algo que yo venía buscando y ahora que lo has mencionado, bueno, yo soy tu profe, así que, Ujú. bueno, ahora hablamos de tú a tú, pero claro, es verdad de que hubo, yo soy tu profe de dos asignaturas, ¿no? Psicología del deporte y de intervención psicológica en el deporte, que de hecho, mira, al principio hablabas, Patrick, de cómo han ido evolucionando las cosas. Y, y en verdad, por ejemplo, desde la Universidad de Lima, que yo empecé haciendo psicología del deporte nada más como asignatura, yo recibo una llamada, un mail de Canato y diciéndome queremos armar un diploma de especialización. Para mí, los títulos y todo esto para mí eran desconocidos desde un inicio, porque claro, al yo haber estudiado fuera, yo no entendía muy bien la nomenclatura. Y de repente me hice un diploma de especialización y automáticamente me pongo a prepararla con ayuda de otros compañeros, ¿no? Pidiendo recomendación qué harían. Y de hecho yo puse 5 asignaturas de psicología del deporte. Bueno, luego por una cuestión de creditaje me quitaron una, que era intervención psicológica en el deporte uno y psicológica en el deporte 2. Al final me dijeron fusiónalas y que se haga solo una. Aún así, somos una de las universidades, bueno, somos no, sino la Universidad de Lima, porque al final va a quedar la universidad. La Universidad de Lima ahora mismo está ofreciendo 4 asignaturas vinculadas al deporte. Y eso es muy bueno para los estudiantes que salgan con esa diplomatura o con esa especialización, ¿no? Desde mucho antes, cosa que a mí me hubiera encantado. Hay otras universidades que ahora mismo también están planteando especializaciones, están planteando nuevos estudios. Poquito también lo que, a pesar de este momento que podríamos considerarlo incluso hasta muy, muy motivador para algunos, porque puede servir para motivar a algunos, es verdad de que creo que mm, nuestra asignatura pendiente, ¿no? Usando terminología académica, empieza a ser o sigue siendo la empleabilidad. Y cuando hablo de empleabilidad significa dónde situamos al psicólogo del deporte. Porque sí es verdad de que ya está en nuestro chip de que lo necesitamos, pero ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde le buscamos el espacio? ¿Dónde buscamos el lugar? ¿Dónde le buscamos el presupuesto? Porque el psicólogo del deporte también cobra, el psicólogo del deporte también come, ¿no? Tiene Entonces, necesidades como claro, todas las tenemos personas. necesidades, somos psicólogos, ¿no? Pero todavía nos cuesta ubicar al psicólogo, ¿dónde lo ponemos? Y dicen los libros de psicología del deporte, y no solamente en los libros, sino en la práctica profesional, es verdad que nos ubica en la grada, que podemos hacer psicología del deporte en un camerino, en un vestuario, pero igual no dejamos de ser psicólogos, no dejamos de necesitar una mesa, ¿no? De tener archivos, de tener un ordenador, una laptop. Y yo creo que todavía nos falta caminar sobre eso para hacer entender que el psicólogo, sí, a ver, lo comparo, Patrick, con tal vez un médico. Al médico nos queda claro que el médico va a necesitar una camilla, que el fisioterapeuta va a necesitar una camilla, pero ¿qué necesita el psicólogo? Que de alguna manera, ya si nos ponemos a hablar los pros y los contras de ser psicólogo, yo siempre he puesto como ejemplo y también irónico, es de qué se disfraza un psicólogo en Halloween, ¿no? O, perdón, o sea, o cómo me disfrazo yo en Halloween o en Pero carnavales de psicólogo. Porque claro, es muy fácil convertirse en médico, me pongo una bata blanca, me pongo aquí esto para escuchar los latidos del corazón, que ahora no me sale el nombre. Y ya sé que soy médico, quiero ser arquitecto, me pongo mi casco. Quiero ser militar y ya llevo mi rifle. Y si quiero ser psicólogo, no, el psicólogo va de cualquier forma. No, el psicólogo también lleva bata, el psicólogo del deporte no lleva bata. No, pero sí lleva su ropa deportiva. Y si te confunden con entrenador, mira qué difícil es ser psicólogo, por ese lado, ¿no? Ahora, cosas buenísimas, cosas buenísimas. Bueno, no nos podremos disfrazar, pero nuestro presupuesto para intervenir, uf, mínimo, ¿eh? Porque no necesitamos material de trabajo como tal, ¿no? Como los odontólogos, te imaginas ser odontólogo, no puedes hacer trabajo de campo, te imaginas ser
incluso médico, ¿no? Necesitas tu maletín, necesitas tu mochila, el fisioterapeuta. Bueno, no todo es malo, ¿no? Pero, pero bueno, hay que empezar a trabajar también por ahí, ¿no? Y buscando también, Patrick, de ver hacia dónde va la psicología del deporte. Tú eres más joven, tú eres más joven que yo. Yo ya tengo más recorrido aquí en cuanto a temas de, bueno, también he estado en otro país, he podido tener más trayectoria, en otros capítulos hablaremos, ¿no? De eso, pero para ir cerrando la idea, ¿no? Porque hemos hablado de nuestros inicios, pero ¿hacia dónde crees que va la psicología del deporte, por lo menos aquí en Lima, en el Perú? ¿Por dónde Ah, crees que va? o sea, yo no quiero aquí mentirle a la gente ni generar falsas expectativas, ¿no? Porque sigue siendo bien difícil. O sea, el chico de psicología del deporte, bueno, digo no el chico, sino el universitario que se quiere dedicar a la psicología del deporte, sí lo va a tener difícil. Lo va a tener muy difícil. O sea, no es una cuestión de que en todos lados ofrecen y en todos lados tienen la oportunidad de tener practicantes de psicología del deporte, de tener internos de psicología del deporte. Bien difícil, es complicado. Entonces, como decías, ¿no? Esta empleabilidad es lo que falta, y es lo que falta y lo que tiene que seguir creciendo esto a nivel, en los próximos años, para que más chicos puedan tener esta oportunidad. Si bien, por ejemplo, el tema del diplomado te da una ventaja, también te pide el requisito de tener 3 meses de práctica. Y no es sencillo tener esos 3 meses de práctica. 3 meses de práctica no son nada para cualquier carrera, probablemente. O para cualquier especialidad. O la mayoría de especialidades no es nada tener 3 meses de práctica. Pero para psicología del deporte, encontrar 3 meses de práctica prácticamente es un mundo. Es un mundo. Yo he tenido la suerte, sí, yo tuve un año de prácticas, ¿no? Hice mi internado eh, en dos lugares a la par, donde tuve un montón, cogí un montón de experiencia, pero eso no pasa en todos lados, no pasa en todos lados. Los clubes de fútbol, sí, muchos tienen psicólogos, pero no tienen el presupuesto o al menos la intención de tener practicantes y de que tengan chicos que se puedan formar. Y además los requisitos acá para tener un interno, tienes que ser licenciado, tienes que ser colegiado, y muchos de los que trabajan en deporte muchas veces no tienen esa formación, o les falta la licenciatura, o les falta la Sí, colegiatura. sí, 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 Entonces, totalmente. entonces no tenemos esos espacios para crecer desde la parte de empleabilidad. Y sí, yo creo que en cierto punto esto va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, va a seguir teniendo un espacio, pero es importante que la formación esté. O sea, si más universidades, si más institutos, más centros tienen la figura de que la psicología del deporte es importante y siguen haciendo estos cursos, estos diplomas de especialidad, maestrías, eh, qué sé yo, diplomados, esto va a seguir creciendo y va a tener más oportunidad en el mercado. Porque ya no solo se va a pensar al psicólogo como el que hace terapia, el que se sienta en un sillón, en un diván a psicoanalizar o a ver cuáles son sus pensamientos. No, se va a ver al psicólogo como alguien que es parte del cuerpo técnico, que tiene la formación para intervenir con deportistas. Y cada vez que haya un psicólogo más, se va a ver como una posibilidad de tener un deportista más completo. Y sí, Sí. es complicado, no es un escenario ideal, pero es la realidad en la que vivimos y es la realidad que tenemos que todos nosotros pensar en mejorar. Ujú. Pensar en que podemos mejorar y pensar en que podemos tener más formación y más psicólogos del deporte y más psicólogos que se quieran especializar, ¿no? En psicología del deporte, porque muchas veces hay muchos que están interesados, pero por un tema de que no De hay, curiosidad también. sí, que tienen un montón de curiosidad, que tienen pero que no tienen la oportunidad de Sí, hacerlo. sí, sí. O que porque no ven que hay oportunidades laborales o empleabilidad, ven mejor me dedico a otra cosa, cuando Ujú. realmente probablemente
sus capacidades y sus habilidades son para ser psicólogo del deporte y no se aprovechan. Entonces, para mí, resumiendo un poco, todo va desde la formación. Una vez que hayan más universidades, más institutos que sigan teniendo estas especialidades y que formen maestrías y que formen al psicólogo como psicólogo del deporte, se va a comenzar a ver al psicólogo del deporte ya como una necesidad. Ujú, Y los psicólogos que entren a estos lugares van a decir y van a proponer. Necesito chicos que me ayuden, que se formen. ¿Por qué? Porque si tenemos estos chicos que se forman, cuando yo no esté, estos se van a quedar y van a seguir dando esa em, atención que necesita el deportista, ¿no? ujú. Sí, bueno, yo de alguna manera he vivido parte de la evolución, digamos, en los últimos 10 años, 12 años que llevo aquí viviendo en Lima nuevamente, bueno, el Perú. Y antes era muy difícil. Es verdad de que ahora ya creció, bueno, han crecido las redes, han crecido las páginas para encontrar trabajo. Antes había que ir puerta a puerta, ¿no? Ahora ya en internet aparece, ahora tienes LinkedIn, ahora tienes el mismo WhatsApp, etcétera, que las redes sociales, ¿no? Que te dice, hay un puesto de trabajo. Hace 10 años, 12 años, no sabías quién estaría buscando, quién está buscando, quién está interesado en contratar a un psicólogo del deporte. Eso ha cambiado a día de hoy, eso es algo positivo. Ahora, has mencionado algo también, Patrick, que es cierto, lamentablemente nos toca pelear de alguna manera con ese intrusismo interno, porque el intrusismo externo ya sabemos de dónde proviene, gente que ni siquiera estudia psicología. Y el intrusismo interno es el de nuestros propios compañeros que estudiaron psicología, pero todavía no han terminado de formarse. Para mí siempre hay algo curioso cuando la gente dice, yo de repente me puse a trabajar, llegaron 4 deportistas y me convertí en psicólogo del deporte. Es que ser psicólogo del deporte es mucho más que eso. Ser psicólogo del deporte, primero, es una profesión de riesgo. Porque, y no porque sacrifiques tu vida como el bombero en un incendio, sino es porque sabes que te expones de alguna manera a no tener trabajo o que no entiendan tu trabajo. Por lo tanto, Digan que no. ¿Mm? Aunque te digan queremos, pero ahorita no. Exacto, exacto. Es No tengo para pagarte. queremos, pero no hay dinero. Queremos, pero no sabemos exactamente qué hace. Y añadirle a lo que tú has dicho, porque cada vez hay más, propuestas, hay más ofertas para poder estudiar, para poder formarse, aunque sea un curso pequeño de pocas horas. Porque eso también es verdad, de que un curso te aproxima, pero no te convierte directamente, ¿no? Yo hago un curso de nutrición y no me convierte en nutricionista. Entonces, conocer el deporte para aquellos que, o sea, si a mí si yo tuviera que dar un consejo a la gente que quiere dedicarse a esto del deporte y también pensando en ese futuro que nos espera, o que le espera al deporte peruano o al país, iría también por el hecho de conocer el deporte desde las entrañas, desde lo profundo. Y eso significa dejar de ver el fútbol, por ejemplo, ya desde la tele. Porque tú en la tele nada más que tienes a los jugadores jugando. Ves el calentamiento, ves el calentamiento que dura 15 minutos, pero en el camerino es donde se fabrica otro tipo o se hace otro tipo de fútbol. Es en el entrenamiento donde hay otro tipo de fútbol, donde ves las interacciones entre ellos, cómo habla el entrenador, cómo se relacionan entre ellos. ¿Cuántas veces, por ejemplo, el gimnasta se cae? ¿Cuántas veces llora? ¿Cuántas veces se frustra? ¿Cuántas llagas tienen en la mano? El atleta, ¿cuántas veces tuvo miedo de hacer 400 metros? ¿Cuántas veces se lesionó y cuántas veces se levantó? Eso es entender el deporte, entender el reglamento, entender por qué descansan y qué comen en cada descanso. Eso es entender el deporte. Y claro, si solamente crees que eres psicólogo del deporte porque me gusta, porque, bueno, yo lo practiqué, no estoy yendo en contra, sino propongo que amplíen un poco más el panorama y empiecen a entender todo lo que viene detrás, lo que está detrás de todo ese deportista que se expone al público, de que entendamos bien por qué pasan las cosas por su cabeza. Como decía, es una profesión de riesgo porque hay que estar muy convencido. Y yo por eso felicito mucho a los psicólogos o a mis alumnos, ¿no? Que se dedican al deporte porque son unos valientes. Porque, por ejemplo, a mí me dijeron, cuando yo estudiaba psicología del deporte, a mí me dijeron, hay muy poquitos psicólogos del deporte que se dedican plenamente al deporte y viven de eso.
Y el Jorge que es pesado, el Jorge que es, que le encanta esa parte de desafíos, dijo, yo quiero dedicarme solo al deporte. Y lo logré, porque llegó un momento donde solo me dedicaba al deporte. De hecho, me sigo dedicando solo al deporte. A mí me gusta la psicología clínica, sí me gusta. O sea, yo últimamente la he descubierto. No es que tenga casos clínicos, pero me gusta la psicología de escuchar casos, me gusta leer casos, me gusta estar al pendiente. Lo que no me veo es en una clínica. Lo que no me veo es con una bata, no me veo en un hospital. No, gracias. Pero sí me dedico a la psicología y la verdad que, bueno, me ha dado muchas satisfacciones. Por eso a los nuevos, que si quieren dedicarse, mm, a ver, la curiosidad está bien, pero hay pocos sitios para ser curioso. Ahora, si quieres meterte al deporte, métete de lleno, métete con todo, porque estoy seguro que ya cuando tienes la convicción de que esto es lo tuyo, ya no dudas, sino que vas con todo. Mira, ¿sabes qué? Bueno, sí, lo voy a pasar mal, pero todo lo hemos pasado mal, ¿eh? Hay veces donde, bueno, no hay trabajo, donde el proyecto se cae, donde a mí también me ha pasado, ¿eh? Que atender a un deportista y de repente el deportista desaparece. Y ya no lo puedo llamar para preguntar, oye, ¿por qué ya no vienes conmigo? Y O piden programas, que hagas programas, que implementes un programa, te piden la también, estructura del programa, le exacto. pasas el programa y quedó en nada. Pasas el presupuesto y ahí queda, claro. Y es como, "Uy, ¿tan caro?" Y dices, no, sí, pero... ¿Y es por qué? Porque todavía no nos estamos dando el valor. Y otra cosa más, Patrick, ¿sabes qué más necesitamos? Añadido a más institutos de psicología del deporte o más instituciones que promuevan la psicología del deporte, es más instituciones que promuevan las ciencias del deporte. Ujú. Porque al final, quien debe entender, hay dos personas, dos agentes que deben entender la importancia de la psicología del deporte, o tres, si ampliamos más. Son los padres, porque al final, gracias a los padres tenemos deporte, y son los que pagan al psicólogo en el caso de los niños o de los menores de edad. Segundo, los deportistas, pero sobre todo los entrenadores, porque nos hemos olvidado de los entrenadores. Y es que al final la psicología del deporte debería llamarse psicología de los entrenadores o para los entrenadores. Son los que hablan, son los que están todos los días con ellos, son los que identifican o deberían identificar que algo no va bien, reconocer trastornos, posibles trastornos de la conducta alimentaria, trastornos del ánimo, posibles incluso disfuncionalidades que hay en la familia y dejar de ver a los niños como un niño problema, sino más bien decir, oye, aquí hay una oportunidad de trabajo para el psicólogo, para ir de la mano, para que el psicólogo me brinde herramientas, porque el entrenador toda la vida ha utilizado psicología, lo único que no ha sido consciente. Ahora, si lo formamos mejor, si tenemos escuelas, si tenemos facultades, que de hecho recién están creciendo en el Perú, pues ojalá que de aquí, bueno, suena, suena muy lejano, pero ojalá que de aquí 10, 15 años, pues ya tengamos una generación nueva de entrenadores que entendieron, igual que psicólogos, que han entendido que no podemos trabajar alejados del entrenador, del fisioterapeuta, del médico, del fisiólogo, del biomecánico, del podólogo, del cardiólogo, que debemos entender los planes de entrenamiento, que debemos entender cómo funcionan los tiempos en el deporte, los descansos, cómo funciona todo en general. Yo aquí, sí, por eso digo, ¿no? Si me lanzo a decir cosas, pues tenemos que saber más allá de cuando la pelotita rueda, ¿no? Sino todo lo que está detrás. Y también Pues, eso viene de la mano con la investigación también. por supuesto, por supuesto. El tema de la investigación, al menos en Perú, no hay mucha. O sea, no se investiga mucho. O sea, ya no solo desde la psicología, sino desde todas las carreras. O sea, Sí, sí, sí. la cultura de investigación en Perú es muy, no voy a decir deficiente, pero es Llamémosle menor. efímera. Ajá, como en otros países, no solo de Europa o de América del Norte, qué sé yo, en Latinoamérica. Pero claro, en psicología del deporte todo esto es mucho más reducido. O sea, creo Ujú, que hay muy poca gente que se dedica solo a investigar. ujú, Muy poca gente. Y ujú. es algo que falta y que también nos da esa forma de poder entender también la realidad del deportista, ¿no?
y también tener la posibilidad de generar herramientas para evaluar y generar herramientas que ahora no tenemos. O sea, que muchas veces las herramientas que usamos, pues, o no están validadas o no tienen esas propiedades psicométricas que se le dicen para poder evaluar la realidad peruana. Ujú. Y muchas veces usamos también unas pruebas que no son de psicología del deporte, que sí, o sea, al final todos sabemos que las pruebas o las pruebas psicométricas y todas estas pruebas no son veracidades totales, pero siempre son una herramienta más y por eso existen, porque es una herramienta más y te da cierto alcance de cómo está funcionando la persona o cómo está funcionando el deportista. Entonces, es importante también tener generar estas Sí, herramientas. sí, definitivamente. Tal vez es la parte más o la menos explorada, ¿no? Dentro de las universidades peruanas. También es verdad de que tratamos de, y me ha tocado a mí asesorar y también me ha tocado eh, conocer un poquito los proyectos que se han hecho. Y también es verdad de que los proyectos que se han hecho tienen poblaciones muy reducidas. Y ese llamado también quiero hacerle a los alumnos de atrévanse a escribirle a una federación, atrévanse a escribirle a los deportistas que están compitiendo, porque al final se hacen, a ver, yo entiendo aquí también, Patrick, tú eres estudiante, bueno, yo también he sido estudiante, de hecho nunca dejamos de aprender, ¿no? Pero sí, hacer una tesis con mi amigo hace deporte y mi amigo también otro deporte, sí, tienes a cuatro runners, yo también corro, pero no, perdón, pero tienes también a la selección de badminton, tienes a la selección de hockey, tienes a la selección de handball que compiten y tienen un nivel de entrenamiento diferente, evalúenlos a ellos, ¿no? Entonces, nos toca también diferenciar qué buscamos, porque si solo queremos titularnos, vamos a, vamos a evaluar a cualquier persona. Ahora, exprimamos un poquito más. Cuando digo exprimamos es, seamos más selectos, más selectivos en nuestra muestra para que todo aquello que salga, todos aquellos resultados, tengan alguna intención también de generalizar. Porque en Perú sí hay tesis dedicadas al deporte, pero con una muestra muy heterogénea, muy variada. Pero bueno, ese ya es otro tema. Cuando tal vez invitemos a alguien, ¿no? Que se dedique a la investigación y veamos cuáles son los retos que tenemos. Pero definitivamente investigar hará que todo aquello que nosotros estamos haciendo, ¿no? Porque lo hacemos en cancha, lo hacemos en campo, cobre más, uno, visibilidad y sobre todo mayor rigor a nivel de corroboración de efectividad, que lo que hicimos funcionó, que lo que hicimos está en un papel y que otros pueden replicar. Porque si no, vamos a seguir cometiendo el error de el psicólogo es importante, pero no me lo ha demostrado. Y si tú no me lo demuestras, es como si no existiera. Y ahí es nuestro gran reto, ¿no? Entonces, pensando en esa inspiración, en ese futuro, creo que los grandes campos es centrarnos en formación, centrarnos en la unión con otras ciencias del deporte y la investigación, ¿no? Para que en bloque y en conjunto podamos tener esa visibilidad que buscamos. Ujú. Bueno, Patrick, hemos hablado bastante de nuestras vidas, de nuestro día a día, o de nuestro, bueno, de lo que prácticamente ocurre en El nuestro que hacer. contexto más inmediato, ¿no? Sí, hemos hablado de nuestras historias de inspiración personal que nos llevó. Hemos hablado de nuestras aventuras universitarias, por lo menos de cómo es que llegamos a la psicología del deporte. Hemos hablado también de hacia dónde vamos como psicólogos del deporte, hacia dónde va la psicología en el Perú. Y, y nada, solamente nos toca ahora despedirnos por ahora en este primer episodio de nuestra aventura, vamos a llamarle nuestra aventura radial, quizás que recibe el nombre de Mente y Meta. Así que nada, muchas gracias para todos aquellos que nos han escuchado, nosotros y que nos seguirán escuchando. Nosotros somos Jorge Moreno y Patrick Hammer y nada, estaremos muy prontito con ustedes con nuevos capítulos justamente que hablen sobre la realidad de la psicología, del deporte, de la actividad física y del tema que ustedes también nos propongan. Así que nada, nos vemos muy pronto. Hasta luego, Patrick. Hasta Cuídate. luego. Listo, muchas gracias.